lo vamos a hacer breve. Yo acá en el R escribí inmediatamente los comandos, pero yo se los voy a enviar porque básicamente es súper sencillo. ¿Ya? Así que para cualquier cosa lo van a tener a mano. Voy a mostrarles el PPT. Lo que vamos a ver hoy es inferencia estadística. En inferencia estadística consiste en el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir. Perdón, se me está olvidando grabar. Ahora Recording sí. in progress. Bien, la inferencia estadística entonces es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra. ¿Cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidades? En este caso, la inferencia estadística se divide en dos. Está relacionada con la estimación de parámetros y los métodos de contraste de hipótesis. Nosotros nos vamos a enfocar esta vez por los métodos de estimación de parámetros. Y los métodos de contrastes se los voy a enviar, pero no va a ser evaluado más que nada para conocimiento general. Bien. Bueno, en cuanto a los métodos de estimación de parámetros, vamos a ver dos métodos. Uno que es la estimación puntual y la otra es el método de estimación por intervalos de confianza. Entonces, todos estos dos métodos que también se clasifican en ciertas cosas que tenemos que calcular, es mediante fórmula. Por lo tanto, la fórmula es la que vamos a ingresar en el R. Yo les voy a dar los códigos para que no tengamos problema en eso. Bien, entonces acá vemos los estimadores puntuales, donde tenemos la media o promedio aritmético, que lo denotamos por mu, que lo podemos calcular con esa fórmula, pero nosotros, como les digo, no nos vamos a meter con la fórmula en sí, sino más bien vamos a enfocarnos en el R. Por otra parte, tenemos la desviación estándar o típica, que se denota por sigma, pero acá hay que hacer una diferencia entre este sigma y el S, que también se denota la desviación estándar. El sigma se utiliza para tener desviaciones poblacionales y el S es para desviaciones muestrales. Ya por lo general nosotros vamos a obtener básicamente el S, y este puede ser tanto conocido como desconocido, el sigma. Y luego la tercera estimación es la proporción, que en el fondo nos va a entregar una probabilidad de que algo esté ocurriendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Como P estimado, si se dan cuenta, todos tienen el gorrito arriba, que significa que son los parámetros estimados. Es igual al número de casos favorables de la muestra aleatoria dividido en n, que es el tamaño de la muestra. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio en el R. Nos dice que se determinó el consumo mensual de agua en metro cúbico en una muestra aleatoria de 20 domicilios. Entonces acá vemos los 20 datos y el consumo en metro cúbico. Y nos piden determinar los estimadores puntuales. El consumo promedio mensual de agua, cada vez que nos pidan algo promedio, vamos a utilizar el parámetro del promedio. Si nos dicen de desviación estándar, obviamente usamos la de desviación o de proporción. Esas son las tres cosas que vamos a encontrar dentro de este ejercicio. Entonces, ya que vamos a utilizar el siguiente comando que les muestro a continuación. Luego de la desviación estándar, el consumo mensual de agua. Y por último, necesitamos la estimación de la proporción de domicilios con consumo mensual de agua superiores a 15 metros cúbicos. Entonces, acá les estoy mostrando los códigos para estos datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar el R. ¿Se puede ver el R proyectado o se ve el PPT todavía? Sí, se ve el R en mi pantalla por lo menos. Ya, muchas gracias. Bien, entonces acá en el R, bueno, les puse el comentario que estamos trabajando con los estimadores puntuales. Y vamos a tener esos pasos, son súper sencillos. Primero vamos a determinar o definir nuestra variable aleatoria. Acá por definición es la X mayúscula.
pero el tema del nombre ya se lo he comentado antes, que puede ser la letra que ustedes quieran. Entonces, como variable aleatoria, X va a ser igual y vamos a poner una C y vamos a abrir un paréntesis. Acá yo estoy creando el vector de los datos. Entonces voy a poner los 20 datos. Si se dan cuenta, están los 20 datos, que son valores decimales. Los decimales están determinados por punto y separados por una coma. Entonces 11,1, 12,3, 8,5 y así sucesivamente ingresamos los 20 datos. Ya no olviden siempre que los decimales se ingresan con punto. Esto también lo pueden tener mediante un Excel que luego puede ser transformado en un bloc de notas. Y ustedes ya saben cómo leer esa información. Así que como estos datos son poquitos, los puse inmediatamente en este comando. Ya, pero imaginemos que tuviésemos unos 100. Ahí ya tendríamos que verlo todo en el en un Excel. Y luego leerlo para no estar ingresando los 100 datos acá. Luego, el siguiente comando, n igual a length de x, siendo la x la variable aleatoria, punto y coma n, me va a indicar la cantidad de datos que yo tengo o el espacio de la muestra. En este caso, mi muestra es de 20, por lo tanto, si yo ejecuto esto, voy a ejecutar 20 datos. Luego, estos otros comandos ya son conocidos. Min es para calcular la media ¿de qué? De la variable aleatoria. Y la desviación estándar, SD de X mayúscula, es la variable aleatoria. Entonces, esos son la información que necesitamos para obtener con esta media. Obtenemos el estimador de la media con esta información, la desviación estándar estimada para esta información. Y luego vamos a crear esta variable A con el tamaño, ahí dice length, de la condición de los X mayores a 15, porque eso nos dice el problema que tenemos que considerar la proporción, ahí está, la proporción de los domicilios que consumen de agua superiores a 15 metros cúbicos. Por eso es que tenemos que crear una variable, ahí la tenemos, una variable donde vamos a necesitar los casos favorables, donde se cumplan todos los datos o donde nos lea todos los datos que son mayores a 15 y lo va a guardar en la letra A. Entonces igual yo lo puedo hacer manual, pero no es la idea, porque igual nos podemos equivocar, sumar uno de más o que se nos pase uno, por ejemplo, entonces ahí tenemos problemas. Entonces haciendo esto, inmediatamente busca todos los datos que son mayores a 15 dentro de esta información. Una vez teniendo eso, la proporción como fórmula, la proporción estimada es igual a los casos favorables dentro de la muestra aleatoria dividido en el tamaño de la muestra, que son los datos que ya habíamos definido previamente. Por lo tanto, ahí ya tendríamos todo lo relacionado con los estimadores puntuales. Entonces, voy a ejecutar todo esto y en la consola debería aparecer toda la información. Bien, ahí tenemos la información. Entonces ahí leyó los datos, ahí calculó el tamaño de la muestra, que en este caso dijimos que era 20, el promedio 15,54, entonces el promedio los domicilios consumen 15,54 metros cúbicos, por ejemplo, ahí podríamos hacer interpretaciones o conclusiones. Luego la desviación estándar de 4,440057. No olviden que la desviación estándar tiene la misma unidad de medida que el promedio, entonces también está definido en metro cúbico. Tenemos por otro lado los casos favorables dentro de nuestra información que sean mayores a 15, vamos a encontrar en realidad 11 datos que son mayores a 15. Y por último, la proporción del consumo de agua que son mayores a 15 es de un 0,55 o un 55%. Entonces, respondiendo acá a las preguntas, el consumo promedio mensual de agua es de 15,54. Por lo tanto, el consumo promedio mensual de agua es de 15,54.
de la desviación estándar, la desviación estándar del consumo mensual de agua es de 4,44 metros cúbicos con respecto al promedio. Y por último, de la proporción de domicilios con consumo mensual de agua superiores a 15. Entonces, el 55% de los domicilios consumen más de 15 metros cúbicos. Y ahí tendríamos contestadas las 3 preguntas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Como les digo, estos comandos se los voy a enviar. Hay otra forma que en realidad yo una vez también les comenté, que en vez de escribir en el script, lo podrían hacer directamente en la consola. Entonces, por ejemplo, control C, voy a copiarlo para que lo veamos, y control V. Entonces acá, cuando yo lo copie en la consola, inmediatamente lo va ejecutando. Pero la desventaja es que no la podemos guardar como tal, es decir, que no la podríamos seguir utilizando para un próximo desarrollo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Un comentario? Todo claro. Ninguna consulta, todo claro. Ya, perfecto. Vamos a lo siguiente y con eso terminaríamos. Bien, luego voy a volver al PPT, los intervalos de confianza, que no olviden que son estimadores. ¿En qué consiste básicamente un intervalo de confianza? Voy a mostrar por acá. El intervalo de confianza, a pesar de no dar una estimación puntual al parámetro poblacional, sí sirve para hacernos una idea aproximada de cuál podría ser su valor verdadero. O sea, como vamos a tener un intervalo, dentro de una muestra vamos a obtener un valor. Si ese valor está contenido en ese intervalo, podemos decir que es confiable, pero si está fuera, lo descartamos inmediatamente. Por lo general, esto también se analiza harto en el control de calidad, por ejemplo, de un producto. Si se han dado cuenta, las botellas de bebidas, por ejemplo, no vienen llenas, sino que vienen con un poquito más. Entonces se van descartando las que vienen con un poquito menos o las que vienen básicamente llenas por problemas ya sea de transporte, que puede explotar la bebida, etcétera, condiciones. Espérenme un segundito. Perdón, chicos, ahora sí. Bien, entonces, los intervalos de confianza son altamente recomendables debido a que entregan aproximación del conocimiento real de un resultado independientemente de la significación estadística y la valorización de equivalencia entre dos variables. Acá también vemos un montón de fórmulas que podemos encontrar. Vamos a encontrarnos con el intervalo de confianza para la media. Y acá tenemos que tener en consideración ciertas condiciones para aplicar la fórmula. Entonces, por ejemplo, acá tenemos intervalo de confianza de la media. Recuerden que no es la media, es el promedio de la muestra. Aquí es el promedio que ya obtuvimos. Por ejemplo, si usamos esto mismo para obtener del ejemplo anterior, más o menos, como es un intervalo, vamos a tener un límite inferior y un límite superior. Por lo tanto, acá vamos a tener un más menos. Z de 1 menos alfa medio, y eso, esperen un poquito, voy a volver atrás, que esta parte yo me la salté. Alfa nos indica el error o el margen de error de estimación. Y por otra parte tenemos el nivel de confianza. Esto informa que el porcentaje de datos de la estimación es certera fuertemente en los niveles, si los niveles oscilan entre el 95% y el 90%. Estos son como por defecto, entre comillas, pero eso no implica que podemos ver un nivel de confianza del 96%. Ya, otra cosa más que era importante acá. Bueno, y a medida que vayamos avanzando se las voy indicando. Entonces tenemos Z, que este valor se obtiene de una tabla normal estandarizada por la desviación típica, pero ojo que es un sigma, por lo tanto esta desviación típica sería poblacional.
dividido en la raíz de n. Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar siempre y cuando tengamos la desviación estándar o desviación típica poblacional. En la segunda fórmula tenemos el promedio, el más menos, el estadístico z, por S dividido en la raíz de n. Entonces acá, esta la vamos a utilizar cuando la desviación estándar poblacional es desconocida y n es mayor a 30. Y por último, la desviación, acá tenemos la media más menos, y acá tenemos el estadístico t de student, con n menos 1 grado de libertad, por S dividido en la raíz de n. También teniendo en cuenta que no conocemos la desviación estándar poblacional y nuestro n es mayor o igual a 0, menor o igual a 0, a 30. Observaciones. Cuando la población es finita, es decir, que se conoce su tamaño, se debe multiplicar el error de estimación por el factor corrección, que en este caso es la raíz de n, siendo n la población, menos n minúscula, el tamaño de la muestra, dividido en n-1. Entonces, por ejemplo, si en este ejercicio nos hubiesen dicho, se tomó una muestra de 20 domicilios de un total de 1.500, por decir algo, ese 1.500 sería nuestro n mayúscula, que es el tamaño de la población. Luego, acá nos especifican de que z de 1 menos alfa medio es el valor de la tabla normal estándar asociada a una probabilidad de 1 menos alfa medio. Esto es la probabilidad de que esté ocurriendo en este suceso, por llamarlo de alguna manera. Y el 3, tenemos t de 1 menos alfa medio, punto y coma, n menos 1. Es el valor de la tabla t de student. Y esto se maneja en tabla, pero como nosotros no nos vamos a enfocar, o en realidad estamos trabajando en el R, vamos a obtener inmediatamente toda la información necesaria. Con n menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa medio de probabilidad. Luego de eso tenemos también los intervalos de confianza para la desviación típica de una población normal. Entonces lo denotamos por IC de sigma, y acá vemos la fórmula para el límite inferior y para el límite superior. Es decir, sería la raíz de n-1, que es el grado de libertad, por S al cuadrado dividido en el chi cuadrado con una probabilidad de 1 menos alfa medio, punto y coma, n menos 1 grado de libertad. Este chi cuadrado también vamos a meter como comando en el R, por lo tanto no es necesario verificarlo mediante la tabla. A no ser que lo estén haciendo manual, pero tenemos la facilidad de que tenemos el R. Y para el superior, acá lo que varía es la probabilidad. Si se dan cuenta, acá tenemos 1 menos alfa medio y acá tenemos alfa medio. Punto y coma, n menos 1 grado de libertad. Entonces acá tenemos que el chi cuadrado alfa medio con n menos 1 y chi cuadrado de 1 menos alfa medio con n menos 1 son valores de la tabla chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad y alfa medio y 1 menos alfa medio la probabilidad respectiva. Y por último tenemos la de la proporción, que es solamente una fórmula, al igual que la anterior, que son los intervalos de confianza para la proporción. Entonces tenemos la proporción estimada más menos el estadístico z, donde vamos a ubicar nuestra probabilidad, por la raíz de la proporción por 1 menos p, o 1 menos la proporción, que es el complemento, dividido en n. En el caso de la población sea finita, se debe multiplicar por el error de estimación, se debe multiplicar el error de estimación por el factor de corrección. No olviden que el factor de corrección es la raíz de n menos n dividido en n menos 1. Bien, sabiendo esto, todo eso lo vamos a aplicar en el R. La única cuenta que debemos hacer manual es para ver la probabilidad en sí. ¿Por qué? Porque en el problema me dan los intervalos de confianza. No me van a dar en sí
o sea, perdón, me van a dar la confianza, no me va a dar en sí la probabilidad. Entonces, con esta confianza yo puedo determinar las probabilidades en cada uno de los ejercicios. Entonces, utilizando los datos del ejemplo 1, construir un intervalo del 95% de confianza para el consumo medio mensual de agua de los domicilios. Entonces, acá me dice para el consumo medio, lo que significa que vamos a utilizar el promedio. Es decir, alguna de las tres fórmulas que acabamos de ver. Vamos viéndolos por descarte. Podríamos utilizar la primera fórmula, conociendo el problema. ¿Conocemos la desviación estándar poblacional dentro del problema? Sí, se calculó antes, ¿no? No, recuerden que hay una diferencia entre el sigma y el S. El sigma es la poblacional y el S es la muestral. Es el S que se obtiene de la muestra. Entonces, si les muestro el problema, quizás se acuerden. Ahí lo tenemos. ¿Conocemos el sigma? ¿Ideas? Bueno, acá no conocemos el sigma. No nos dicen en el enunciado que tiene una desviación poblacional de tanto, de partida. Y tenemos una muestra. Lo único que obtuvimos de este problema fue la desviación estándar muestral. Ya por eso, por descarte, ya no podríamos utilizar esa fórmula, ya que no conocemos la desviación estándar poblacional. Esperen que me pase. Ya, esta la descartamos. Acá sabemos que sigma es desconocida, porque solo tenemos el S, pero n es mayor a 30, el tamaño de la muestra era mayor a 30. En ese caso no, son 20. No, era sería 20, menor. sí. Exacto, era menor. Por lo tanto, también descartamos la segunda. Y acá tenemos la condición de que es desconocida y que n es menor a 30, como me dijeron que era 20. Por lo tanto, utilizaríamos esta fórmula. Bien. Entonces, volviendo al problema, acá en todo caso en este PPT están los comandos, pero también les voy a mandar el script. Acá me dice que es el intervalo de confianza para la media, es igual al promedio de X, que es lo mismo que la fórmula, menos el Q de T, es decir, que estamos obteniendo el estadístico T de student, de 0,975. Acá el tema es que tenemos que ubicar la probabilidad. Si nos dan un 95%, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a anotar por acá, si es que se entiende. Acá hay un espacio. Entonces, la confiabilidad es 1 menos alfa, que es igual a 95, pero el 95 lo podemos expresar como 0,95. Entonces, acá nosotros vamos a obtener el valor de alfa, y alfa es 0,05. Pero la fórmula del T, o del estadístico, o para obtener el estadístico de T de student, me dice que necesitamos 1 menos alfa medio, por lo tanto, según los grados de libertad. Por lo tanto, ese alfa que acabo de obtener acá, lo voy a reemplazar acá, y me quedaría 1 menos 0,05 dividido en 2. Si alguien tiene calculadora a mano, ¿me podría calcular esto para verificar este resultado? Por favor. Entonces sería 1 menos 0,05 dividido en 2. Exacto. A ver, sería... Sí, me dio lo mismo. 0,975. Sí, Ya, exacto. perfecto. Entonces, ese valor, 0,975, es el valor que nosotros vamos a poner acá. Por lo tanto, ese cálculo hay que hacerlo previamente al momento de aplicar el R. Bien, entonces acá voy a desmarcar un poquito. Ahí sí. Vamos a poner ese valor que es la probabilidad, coma, n menos 1 grado de libertad. Sabemos que n vale 20 y menos 1
sería 19. Y ahí lo tenemos expresado. Y el resto por fórmula. Por SD de X, ya habíamos calculado previamente la desviación estándar, dividido en la raíz de N. Este comando SQRT es la raíz del tamaño de la muestra. Coma, y esta coma lo que hace es hacer la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. Entonces en el límite inferior, si se dieron cuenta acá se puso el menos, y en el límite superior se asigna el más, y el resto es todo lo mismo. Se dan cuenta, se repite 0,975,19, el SD, la raíz cuadrada de n, y finalmente se pone el punto y coma ICM, que es el mismo nombre que yo les di acá. Ahora acá hay un detalle, yo siempre se lo he mostrado con el igual, pero acá aparece con otra notación, pero es lo mismo. Entonces dice ICM igual a todo este comando, ya para que no se confundan con esa notación. Entonces, según esto, podemos ¿En el R igual se pone ese mismo signo o se pone el igual en el R? El igual, puede poner cualquiera. Cualquiera va a funcionar igual. Exacto, es lo mismo. Ya, gracias. De nada. Bien, entonces luego, ya teniendo el primero listo, nos vamos al segundo. Dice que el intervalo del 90, construir un intervalo del 98% de confianza para la desviación estándar del consumo mensual de agua. Entonces acá nos cambiaron la confianza, por lo tanto ya no tendríamos que utilizar este alfa, pero vamos a hacer el mismo procedimiento para obtenerlo. Entonces, acá tenemos la fórmula, necesitamos el chi cuadrado con 1 menos alfa medio, por lo tanto hacemos algo similar. Y acá necesitamos el alfa medio solamente, entonces conociendo el alfa ya podríamos reemplazar en cada una de ellas y obtenemos sus probabilidades. Es la única diferencia. Entonces, volviendo al problema, tenemos ICS, que es el intervalo de confianza de la desviación estándar, es igual a C. Siempre le vamos a poner el C adelante, indicando que estamos ingresando un comando, en realidad estamos creando un vector. Vamos a abrir el paréntesis y dentro de ese paréntesis va a ir la fórmula. Si se dan cuenta además, acá está separado por una coma, indicando también que el primer término o lo que está antes de esa coma es el límite inferior y lo que está después es el límite superior. Entonces acá tenemos la raíz de n-1. N también lo habíamos ejecutado previamente, por lo tanto ya lo conocemos, por la desviación estándar de la variable aleatoria elevada al cuadrado, dividido, y acá está el comando para el chi cuadrado. Q, chis, Q, significa que estamos ingresando o pidiendo que nos muestre o que nos calcule además el chi cuadrado con estas condiciones. Entonces, haciendo lo mismo que acabamos de hacer, vamos a obtener ese valor. Bien, entonces acá tenemos 1 menos alfa igual a un 0,98, ya que el número 2 nos dicen con un 98%. Por lo tanto, el alfa sería 0,02. 1 menos 0,98 nos dice 0,02. Por lo tanto, el 1 menos el alfa medio que necesitamos para obtener el chi cuadrado sería igual a 1 menos 0,02 dividido en 2. Voy a verificar cuánto me da esto. Si realmente me da ese 0,99, entonces hago 1 menos 0,02 dividido en 2. Sería 0,99. Y ahí tenemos la probabilidad del límite inferior. Y para el límite superior sería alfa medio. En realidad sería 0,02 dividido en 2, que sería 0,01. Entonces, para el límite inferior usamos el 1 menos el alfa medio, que es el 0,99, con n menos 1 grado de libertad, es decir, 20 menos 1 nos da 19.
Y para el límite superior vamos a escribir lo mismo hasta llegar al chi cuadrado, donde va a variar la probabilidad. En este caso era alfa medio, que sería 0,01. Entonces, 0,01 con 19, con n-1 grado de libertad, que serían 19. Y ahí tendríamos listo para la desviación estándar. Y por último, el intervalo de... Dígame. La única pregunta que tengo, ¿por qué dice con n-1 grado de libertad? ¿A qué se refiere con ese grado de libertad? Es por fórmula. Es solamente por fórmula. Por fórmula. Los grados de libertad van a ir variando según el tamaño de la muestra. Si tengo una muestra, por ejemplo, ya no es de 20 y es de 150, ¿se puede saber más o menos cuánto sería el grado de libertad? Claro, sí se podría. En este caso, el grado de libertad sería n-1. Ya. Sí se podría. Ya. ¿Y cuándo, por ejemplo, el grado de libertad tiene que ser mayor a n-1? ¿Con cuántos datos, por ejemplo? Es que acá podemos sacar con los datos que nosotros queramos, no hay un límite. Ah, ya, bien. Y los grados de Siempre va a ser libertad. n-1. Exacto. Los grados de libertad junto con la probabilidad nos va a permitir saber cuánto vale, en este caso, el chi cuadrado o alguna prueba de hipótesis. Excelente. ¿Cómo se llama? En prueba de hipótesis igual van a ver harto lo que son los grados de libertad. ¿Bien? Excelente. Muchas gracias, profesora. De nada. Bien, volviendo a lo último, al tema, al ejercicio, acá nos están dando 96,4% de confianza para la proporción de domicilio. Como estaban hablando de proporción, nos vamos a enfocar en la última de las fórmulas que vimos en los intervalos, que es esta de acá. Bien, entonces haciendo esto mismo, acá nos están pidiendo el estadístico Z de 1 menos alfa al medio. Entonces, haciendo algo similar, como lo hemos estado haciendo para encontrar cuál es ese valor, voy a volver. Acá está. Entonces, acá tenemos el intervalo de confianza para la proporción, es igual a C de P, que es la proporción que nosotros ya habíamos calculado, menos, fíjese que acá pusimos el menos, por lo tanto, acá vamos a poner el más después de la coma, menos QNOR, porque estamos trabajando con el Z, con el estadístico Z, y necesitamos obtener este valor 0,982, y lo obtenemos de la misma manera que lo anterior. Voy a verificar si está correcto el resultado. Entonces acá tenemos 1 menos alfa, que es la confianza de un 0,964, ¿cierto? Por lo tanto, alfa sería 1 menos 0,964. Entonces, ahí creo, 0,036. Voy a revisarlo mejor en la calculadora. 1 menos 0,964. Ahí está, 0,036. Ahí tenemos el alfa, pero nosotros necesitamos el 1 menos el alfa medio. Por lo tanto, sería 1 menos 0,036 dividido en 2. Y eso debería dar el valor de 982. Voy a verificar. Y exactamente me da ese valor. Por lo tanto, acá vamos a poner el valor de la probabilidad que acabamos de obtener acá, coma, acá hay una diferencia, no estamos usando los grados de libertad, no se utiliza los grados de libertad para el estadístico Z, sino que cuando trabajamos con normal, nuestros parámetros, o cada vez que estandaricemos, nuestros parámetros media y desviación estándar se mantienen fijos. Y eso varía o cambia a 0 y 1. Es por eso que vamos a poner la probabilidad, 0 de media y 1 de desviación estándar. Por la raíz del P, de la proporción, por 1 menos P dividido en N. Y en el otro caso es lo mismo, salvo que el signo es el único que varía. Recuerden que para el inferior va a ser menos y para el superior va a ser más. Bien, entonces vamos a revisar esto en el R. Lo importante es que manejen hacer este cálculo
para poder determinar los valores. Esperen un segundito. Bien, entonces acá tenemos los intervalos de confianza y tenemos los mismos comandos que estaban en el PPT, están acá. Entonces, si yo ejecuto esto, ya habiendo ejecutado lo anterior, control R, y ahí me entrega toda la información que queremos de los intervalos. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, acá está. Pero un poquito me falta uno. El último parece error, no sé por qué. Ah, ¿verdad? En el de la media. Sí. Ah, no me di cuenta, a ver, lo reviso tiro. 0. Esperen un poquito, voy a revisar. Sí. Y CM. CM. X. Más T. ¿Será en el ICPL? ¿O ese sí está en la fórmula? Ese me lo entrega. Ah, no. No me entrega ninguno de estos dos. A ver, espera un poquito. Voy a ejecutar. Ah, ese me lo entrega. Sí, acá está el error en este último. Uh-huh. ¿Es en el punto y coma? Ya, en el punto y coma anterior. Hay uno antes. Creo que hay un... Después, antes del SQRT, está la estrellita, un paréntesis, y ahí hay otro punto y coma ICPL, dice. Ah, acá. Tiene razón. Como se copió 2 veces, por así decirlo. Sí, se está viendo acá, entonces lo borramos. Y acá hay un 1 extra. Ahí falta un punto y coma y sería, creo. Ahí creo que sí. A ver, voy a revisar. Ahí sí, muchas gracias, no lo había visto. Ya, genial, muchas gracias. Bien, entonces acá tenemos los 3 intervalos. Acá tenemos el de la media, el límite inferior y el límite superior. Por acá tenemos el de la, desviación estándar. Acá tenemos la de la media, inferior y superior. Y por acá abajo tenemos la de la proporción, inferior y superior. Por lo tanto, no sé. Claro, entonces los resultados anteriores, en cuanto a la media, que tenemos acá, la desviación estándar, y me falta la de la proporción. El cálculo inmediato, acá está la de la proporción. Esos valores están contenidos dentro de esos intervalos. Es decir, que es una buena aproximación, o entre comillas confiable. Bien, si se dan cuenta, por ejemplo, el 0,55 está contenido acá en el 0,31 o 0,32 aproximado y 0,78. Está dentro de los intervalos. Bien, chicos. Consultas, dudas. Recording stopped. Entonces, hasta esto entraría en la tarea. Yo les voy a enviar un problema donde tengan que aplicar esto. Y lo otro era de las simulaciones que habíamos visto en la clase anterior. Eso de las simulaciones muchas veces, como vimos en la clase anterior, a veces van a dar datos como aleatorios a cada persona, puede ser distintos. Exacto. Entonces lo ideal, dígame. Sí, siga usted. No, lo ideal es que una persona se encargue de eso, que no todos los compañeros estén trabajando en el mismo. Sería lo ideal. Sí, eso estaba pensando, porque generalmente cuando nos juntamos, cada uno hace el mismo script para ver cuándo son los resultados, si salen todos igual y todo eso, pero en este caso creo que va a ser como que lo haga uno y que todos revisemos bien eso. Claro, sí, es diferente. Ya,
Entonces sería. Muchas gracias, profesora. No hay de qué. Bien, chicos, si no hay dudas, consultas, vamos a concluir la clase y nos veríamos. Bueno, en realidad ya nos estaríamos viendo, no sé que tengan dudas y nos conectemos. Pero ya nos quedaría la tarea y con eso estaríamos listos.